Hola, soy Romy Leal y hoy tengo en conversación a un editor que adoro porque es mi amigo, además al que admiro muchísimo porque trabaja en una productora que me encanta que se llama True Love, que es argentino como yo, que fue famoso porque empezó delante de cámara y ahora está atrás, se pasó al mundo de la edición y nos va a contar todo sobre eso. Bienvenido, Nanito Recondo Nano. Buenas, ¿cómo les va? Un placer Nano, estar acá con vos, Romy. no sé tu nombre verdadero, Nano. Ignacio Redondo. Ignacio Recondo, bienvenido. Dano para los amigos. Y hoy nos va a contar todo sobre el mundo de la edición, cómo son los comienzos, sobre con quién más comparte su productora, todos los trabajos que ha realizado. Iremos desglosando un poquito de todo esto a lo largo del tiempo, de estos videos, de estas conversaciones ricas. Pero hoy, Nanito, contanos cómo pasaste desde adelante de cámara, porque en algún momento estabas en Argentina trabajando del lado de adelante, a empezar a decir, esto de la edición me gusta, y a entender que se puede vivir, ¿no? Porque vivimos una época de mucha transición donde nuestros padres y abuelos vivían de profesiones como más formales, vamos a decir, de mucho estudio, de cosas, y esto se veía más como un hobby. ¿En qué momento fue que decís, esto sí se puede y de esto se puede vivir? Con mate en mano, Nanito, me encanta, nos va a contar esta transición. Terminando el segundo año de Jugate, después empecé a hacer chiquititas y en esa época yo ya me pasaba mucho tiempo en los controles de cuando filmaban y en los tiempos de espera me metía en el control y siempre me gustaba lo que pasaba detrás de cámara, ver cómo hacían las cosas, la parte técnica, digamos, ¿no? Siempre me Claro. llamó la atención. Cuando tenía tiempo muerto iba y me metía en el control y los veía a todos, al director, a todos los que estaban en el control, trabajar, ver cómo hacían su trabajo. Y siempre me interesaba y me llamaba la atención. Lo último que hice fue RRT y ese año, creo que era, no me acuerdo si era el 97 o 98, ese año ya había empezado a estudiar cine. Pero antes, cuando estaban chiquititas, me metía mucho en el control, iba y hablaba después con el editor, y el editor me mostraba cosas, todavía no se editaba con computadora, se editaba tape to tape. Ah, wow. Sí, así que, y me mostraba cosas de su trabajo, y siempre me interesaba. Todavía en ese momento no sabía yo que quería ser editor, pero sí me interesaba ver lo que pasaba, cómo se hacía todo atrás de cámara, ¿no? Pero no ibas solo como a ver, ibas y preguntabas, eras curioso también y tratabas de meter un poco las manos. Estaba mucho tiempo mirando y por ahí preguntaba cosas, tampoco quería hacer un plomo, ¿viste? Soy más como muy visual para aprender las cosas, ¿entendés? Entonces, mirando las cosas, si a mí por ahí vos me decís algo, es muy diferente a que me lo muestres. Si me lo mostrás, es mucho más fácil para mí aprenderlo que me lo digas, ¿entendés? Por ahí me lo decís y no lo registro y me lo mostrás y lo agarro al toque. Me pasaba eso que iba y miraba y pasaba horas, y nada, charlaba y cosas, pero me gustaba mucho lo que estaba pasando atrás de cámara. En ese momento yo quería seguir trabajando como actor y en la vida del artista me encantaba, nunca había pensado en pasar al detrás de cámara así. Y después con el correr de los tiempos, cuando me quedé sin trabajo, después de chiquititas, estuve casi un año sin trabajar y eso se me hizo muy duro. Entonces ahí empecé como a ver qué posibilidades, otras posibilidades de hacer cosas para no quedarte en algo y ahí es donde me puse a estudiar cine. Después empecé a trabajar en RRDT, trabajé 2 temporadas, en la segunda temporada se canceló el show, no sé qué pasó, hubo una interna ahí entre los jefes del show y se terminó cancelando, que fue una pena porque todos los que trabajábamos ahí perdimos el trabajo, o la mayoría, no solo los actores, sino los técnicos, habían como 40 personas, y nos quedamos sin trabajo. Estaba empezando la segunda temporada y fue de golpe, tipo, pum, se terminó, chicos, y nos mirábamos y decimos, puta, una vez que agarrás un trabajo, viste, y decís Claro. que le iba bien, tenía buen rating, la verdad que estaba muy buena, era una serie que por ahí hubiera estado 2, 3 años en la televisión fácil, y bueno, a la segunda temporada nos quedamos sin trabajo. Ahí fue como un clic para mí personal. Yo ya estaba estudiando cine ¿Hace cuánto? a un año con él. Recién empezaba a estudiar, no es que...
lo había hecho como para, bueno, hacer algo paralelo a lo que estaba haciendo como trabajo. Dije, bueno, si esto falla o no sé, termina Un por plan no B. gustarme, sí, un plan Sí, B. porque también qué lindo que introduzcas esos temas, que también los he hablado con directores de casting, ya estarán publicados pronto esos videos. Tiene que tener una gran capacidad de manejo de la frustración, ¿no? Y te debe pasar el día de hoy también como editor, ¿no? De alguna manera uno siempre está haciendo casting. Hablábamos con esto con el Sí, director de casting de Miami, de que también para él como estudio de casting está todo el tiempo proponiendo su trabajo y esperando ser elegido, ¿no? Esto es una total. capacidad que qué bueno que la hayas desarrollado como actor porque sirve el manejo de la frustración para todos los ámbitos de la vida y para siempre, ¿no? Sí, yo creo que personalmente en mi rol de actor se me hizo difícil como empecé y, o sea, yo hacía comerciales cuando estaba en el secundario, iba a los castings de comerciales y hacía comerciales, pero lo hacía como algo, me divertía y nada más. Después saliendo del secundario, entro directo en Jugate y ahí ya entro en una vorágine de trabajo súper, o sea, súper demandante y casi 2 años seguidos de trabajo sin parar. Termina Jugate y hago un año entero de chiquititas. Había entrado o sea, Sí, en las ligas mayores, era sí. increíble totalmente, pero ya me había acostumbrado a un nivel y a una cantidad de trabajo que cuando nos termina el rol en chiquititas a nosotros, eh, fue como un shock, ¿entendés? Porque Claro. de golpe no tenía nada que hacer y en Argentina en ese momento tampoco es que había tanto volumen de trabajo y era como que las novelas y las cosas arrancaban a principio de años y si no entrabas en alguno de todos esos, como que no tenías trabajo en el resto del año, básicamente. Y eso a mí como que me costó asimilarlo y tampoco por ahí tuve no sé si quizá tengo la personalidad correcta para que no me afecte, ¿entendés? Creo que hay mucha gente que no le importa nada y es cara de piedra y le decís que no y no importa nada, ok, buenísimo, listo, van al que siguen y así. Y creo que a la larga ese tipo de personalidad es la que más chances tiene de llegar a donde quiere, ¿entendés? Porque... A mí me pasa eso que decís, y yo creo que a todos en un principio nos afecta. A mí, yo he tenido periodos donde he dejado de ir por completo a castings durante 7 meses, porque es como, ¿qué es esto? Que estoy yendo hace 7 meses y no quedo en nada. Bueno, Ah, listo, no es para mí, no soy lo suficientemente buena. He tenido amores y odios con los castings, claro. y hoy, de verdad, después de muchos años, obviamente que llevo, no sé, más de 10 años haciendo casting, ya lo siento totalmente distinto, es algo que es parte de mi trabajo, pero no espero el buquear el trabajo por ir al casting, Claro. ni por ir al callback, ni por estar entre las últimas dos. O sea, me han pasado tantas cosas en estos más de 10 años que estoy como inmunizada, sería la palabra que yo usaría, porque es eso, es como voy como a hacer esto con vos y lo disfruto como el momento y lo que hay Momento. para Y hacer chau. y no espero nada del después. Entonces no Eh, creo ya una Perfecto. expectativa, que es lo que antes me pasaba mucho cuando me frustraba. Sí, eso es ideal. Si el actor, digamos, el artista tiene ese tipo de mentalidad, yo creo que, además del talento, ¿no? Porque obviamente tenés que tener talento, pero eso en lo personal, si no lo tenés, se te va a hacer muy difícil resistir, porque creo que es un tema de resistencia y de consistencia, de seguir yendo y seguir yendo y seguir yendo, y si en un momento se va a abrir un huequito y una puertita y pum, y vas a pasar y por ahí, ¿viste? Y bueno, en mi caso tuve la suerte de que esa puerta, que era enorme, era la más grande, se me abrió desde el principio, y la mala Sí. suerte de que cuando se me cerró no tenía otra opción, no sabía qué hacer, ¿entendés? Entonces eso se me hizo muy duro, me ayudó a focalizar en decir, ok, ¿qué hago? ¿Pongo un kiosco? ¿Qué hago? No, algo tenía que hacer y dije, bueno, me pongo a estudiar cine, que es algo que me interesa, ¿entendés? Entonces, si voy a hacer algo que no me interesa, no le voy a poner muchas pilas. Entonces, ¿Terminaste la carrera de cine? me puse a estudiar cine, sí, hice 2 años en la FUC y después un tercer año en otro lugar. Como Y director, Nano, al principio. no, mira, o sea, mi idea no era hacer X. Cuando estudias cine, estudias todos los ámbitos del cine. Después, si querés ser director, te dedicas a eso. Yo de a poco, el tercer año cuando estaba estudiando, ya me había puesto a trabajar en edición.
y me di cuenta que era algo que me gustaba y entonces lo empecé a desarrollar. Y de ahí a empezar a de verdad vivir de eso, de la edición. ¿Cómo fue ese momento donde empiezo a cobrarles a marcas por editar? Mira, yo empecé editando Gravedad Cero, un programa en ese momento era de cable, y empecé, bueno, tenía un amigo ahí que ya estaba trabajando de editor, y mientras yo estaba en la universidad, por ahí, cuando tenía que hacer algún trabajo de edición o algo, iba y él me ayudaba, y bueno, como que con mi amigo, cuando necesitaba algo me podía ayudar, empecé a formar una relación, empecé a ir a la productora, estaba ahí, me puse a jugar con material sin que me paguen, y en ese juego, digamos, aprendí a usar el Media 100 se llamaba, el software que se usaba en ese momento, que era uno de los primeros en que podías editar en la computadora, y con una Apple y Media 100. En el proceso de jugar con ese material empecé a editar notas para ellos, al mismo tiempo que aprendía cómo usar el software, y me di cuenta que obviamente que me gustaba, pasaba horas y, ¿viste? Y no me daba cuenta que estaba haciendo eso. Que es un gran indicador de que algo te gusta demasiado cuando perdés Total. noción del tiempo. Qué Exacto. bueno porque entonces fue como un juego, como una pasantía para vos ir a visitar a tu amigo, Sí. pasar un lindo rato, aprender, tener acceso a esos controles, ¿no? Que para aquel momento no era común, capaz, que puedas tener acceso a esas programaciones, a las No, nada. computadoras, a todo. Entonces fue como una pasantía que te dio fruto. Sí, o sea, en el momento no lo tenés tan pensado, pero bueno, es como que se fue dando así y me fue gustando, y bueno, me fui haciendo por ahí hasta importante para ellos de a poco, hasta un tiempo, no sé, ya ni me acuerdo cuántos meses hice eso sin cobrar, y después de golpe dije, che, mirá, necesito vivir de algo. En ese momento ya no estaba trabajando, solo hacía eso, iba a la universidad. Y bueno, así fue que empecé a laburar y me empezaron a pagar, y bueno, con el correr del tiempo, como yo estaba muy dispuesto a pasar mucho tiempo en el trabajo, y no, por ejemplo, el trabajo ese no era solo editar, muchos de los chicos que editaban también salían, filmaban notas, viajaban a filmar a Chile, a donde sea, nota de surf, nota de snowboard en San Martín de los Andes, volvían y editaban sus notas. Yo lo único que hacía era editar, yo no viajaba, casi no viajaba ni hacía nada de eso, simplemente editar, yo quería editar nada más. Entonces me traían las cosas a mí, yo las editaba, las armaba, pum, pum, y fui como creciendo muchísimo. Y fui encontrando mi propio lenguaje. Además de todo lo que había aprendido estudiando cine, una cosa es aprender la teoría, otra cosa es hacer las cosas. Y en el hacer las cosas vas descubriendo tu voz, ¿no? Vas descubriendo quién sos, qué cosas te gustan, cómo te manejás, qué funciona, qué no funciona, tenés un estilo, qué sé yo. Sí, qué importante es descubrir el estilo propio, ¿no? Siempre uno quiere a veces complacer al cliente y creo que es al revés, ¿no? Que uno tiene que descubrir su propio estilo y después es el cliente al que le gusta tu estilo y viene a por vos, ¿no? Me pasa a mí lo mismo como actriz o a cualquier profesional, me parece que encontrar esa voz que uno tiene, porque si no, ¿cómo haces? Porque eso también te quería, en otro video conversaremos de cómo es la conexión emocional con el material, ¿no? Porque ahora, el día de hoy con la productora que tenés, ya sos editor de películas, de comerciales, ¿qué otros materiales editas? Hoy por hoy mi reel en lo más grande son comerciales de televisión. Películas muy pocas, y hice muchos videos musicales también, hice algunos cortos, documentales, y en Argentina hacíamos mucha televisión, básicamente. Mucha televisión. ¿Y cómo es la conexión con ese material? Una vez que ya encontraste tu voz, ¿no? Tu estilo. ¿Cómo decidís cuánto material recibís para un programa de televisión? Suponte, ¿qué duraría Gravedad Cero? ¿Como una hora más o menos? ¿O Gravedad menos? Cero era un programa de media hora por semana, Media hora. ¿Y que cuánto tenía, material recibías y cómo comprimías todo eso? ¿Cómo haces la elección de tus escenas? era
programa que era medio como el Rayo, no sé si te acordás del Rayo, Sí. en cierta forma, pero de deportes extremos, ¿no? Para los que no saben. Entonces era un formato que tenía mucha postproducción, mucha edición, porque no era una charla de media hora de entre dos personas, sino que era un presentador y después notas. Y notas que eran viajes en general. Muchas imágenes, paisajes. Eso, y que llevaban mucho, mucho trabajo, mucho. Y entonces, no me acuerdo bien la cantidad, pero era mucho material para hacer media hora. Como que te voy a tirar un número que por ahí no es exacto, pero pone, para hacer media hora de programa tendría, no sé, 20 horas de material, por decir. Claro. Bueno, pero que creo que es un average de promedio. Escuchaba al editor de Misión Imposible Ah, que decía, contaba que le entregaron una toma X de 30 horas de toda la escena, quedó finalmente en 30 minutos, no sé, o sí, así, o como, no, ni siquiera era una escena, pero era como muchísimo menos del 10%, no sé, era sí. una capacidad de comprimir todo eso. Y por eso digo, ¿no? Qué difícil es, y nosotros alguna vez fuera de cámara hemos conversado de lo difícil que es la elección del material, y creo que ahí es donde está el estilo y la voz, y eso que uno tiene que encontrar. Yo edito lo mínimo, pero desde mi humilde lugar de apenas No, sí, obvio. principios, hoy también, ¿no? Quiero que conversemos en otro video de eso, de cómo ha evolucionado, qué ha pasado en la fotografía, en la música, en muchos ámbitos, que ha evolucionado la tecnología a un punto donde ya hasta una persona sin casi conocimiento se anima y va y toca un poco y aprende a editar, ¿no? Entonces se ha hecho Ah, como mucho más competitivo el mundo. ¿Cómo pasó ese editor de televisión en Argentina, de un programa de televisión de media hora, a vivir en Los Ángeles y tener su productora? ¿Qué pasó en el medio? y mira, como yo estaba tan dispuesto a trabajar tanto, porque me gustaba y porque nada, es algo que me gustó desarrollar, investigar en mí mismo. Fui creciendo bastante dentro de la productora hasta llegar a ser como el jefe de edición de esa productora. Y al mismo tiempo, en la época del 2001, cuando se fue todo medio a la mierda en Argentina, ahí empezaba a pensar, ok, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? Me voy a Europa a jugar al rugby? ¿Me voy a Estados Unidos? ¿Cómo me puedo ir de acá? No veía como mucha, sentí como que había llegado a una especie de techo, ¿no? Editaba el programa, editaba comerciales y editaba a veces también documentales de televisión para Canal A, hacía como muchas cosas al mismo tiempo, tenía también una isla de edición mía, me había logrado hacer mi propia isla de edición que trabajaba al mismo tiempo que yo trabajaba para otro, la isla de edición trabajaba eh, con otro editor para hacer otros proyectos al mismo tiempo. O sea, yo estaba bien, no estaba mal. Claro. Pero sentiste que era Pero tu techo y que necesitabas seguir creciendo y que para dónde iría eso. Y te sí, decidiste por acá, o fuiste a algún otro país antes de Estados Unidos. no, se me terminó dando jugando al fútbol, conseguí una beca deportiva, digamos, jugando al fútbol para una universidad acá en Estados Unidos. Es el deporte que siempre ha sido y seguís siendo Ujú. muy deportista. Ahora mismo en cuarentena está Nano entrenando, ahí hace su CrossFit en el garage de la casa. Total. Siempre ha sido muy deportista. Entonces ha sido el deporte el que te ha abierto la puerta a un nuevo país, en principio con una beca. ¿Y en qué momento después de la etapa de fútbol o durante, en qué momento empezaste, retomaste tu camino de editor? Eso fue así. Vine a Estados Unidos, empecé a estudiar, estudié, para no estudiar cine de vuelta, estudié arte, mientras estaba en la universidad en Missouri. En los breaks de la universidad, mi primo, que es editor también y se había venido acá a Los Ángeles antes, eh, me ofreció que lo fuera a visitar acá en Los Ángeles, y entonces, bueno, en uno de los breaks de verano me vine a visitarlo y ahí me di cuenta de que tenía que estar acá, ¿no? Conocí California, Los Ángeles y me encantó. Y nada, es como jugar al fútbol e irte a Europa, ¿no? O sea, Claro. Es la meca de nuestra industria, es sí, así y entonces, seduce, es imposible no sentirse seducido. Yo alguna vez venía de visita todos los años y hasta que un día pica el bichito de ¿y qué si hay un lugar para mí en este lugar, no? totalmente. Entonces,
no, lo vine a visitar a mi primo, estuve acá, lo ayudé con trabajo y como que todo me decía que tenía que estar acá. Entonces terminé la universidad en el 2006, en el cuarto año me recibí en mayo y al día siguiente creo que había subido todo al auto y me vine manejando directo hasta acá. Qué hermoso, porque además hablo de un camino de que es importante para vos emprender y terminar, porque estudiaste cine y lo terminaste, estudiaste arte y lo terminaste tu ciclo también como profesional del deporte, o sea, es como, es súper importante, hablábamos en otro video de la rigurosidad, en una conversación con Jaime Segura, con un director de cine colombiano, que él valora muchísimo el rigor, ¿no? Como que la seriedad a la hora de tomarse un trabajo y de verdad comenzar y terminar las cosas, y siempre, como el camino que has hecho vos, ¿no? Ir más profundo y aprender más, y qué más hay, y qué más se puede, ¿no? Sí, Y no parar en ese camino. Y entonces total. cuando te viniste de Missouri, directo, a trabajar con tu primo, que ya era editor y ya tenía su lugar aquí. Sí, yo, viste, cuando estudias, cuando tenés una beca de estudio, después te recibís, después te dan un año para, para trabajar legalmente. Entonces yo también en mi cabeza quería hacer todo en forma legal, no quería por ahí quedarme acá en forma ilegal, ni nada, ni tener un problema para no poder volver a entrar a este país. O sea, si no me podía quedar, no me quedaba, me volvía, pero si podía hacer algo para quedarme, iba a hacer todo lo posible para quedarme. Entonces, lo que le llaman el OPT, que es un año entero para que vos trabajes en algo relacionado a lo que estudiaste, digamos, Claro, como para hacer la pasantía sería. Tenés un año para hacer tu pasantía. Cuando se te termina, o te contrata alguien o te tenés o que te ir. tenés que ir. Ajá. Entonces, por suerte tenía a mi primo que era editor, entonces eso a mí me conectaba con un mundo que yo no conocía a nadie. Entonces empecé a trabajar con él como asistente, lo asistía, trabajaba con él, cuando necesitaban un segundo editor yo estaba. Y bueno, fui como entrando en el mundo de los comerciales acá en Estados Unidos, porque yo en Argentina hacía mucho más televisión y formatos más largos, Claro. aunque había hecho algún comercial, pero no era a lo que me dedicaba. Y me empezó a gustar, la verdad que me gustó mucho el formato corto porque son cosas que la rotación de todo el trabajo es muy corta, entonces como que no terminás, no te aburrís, ¿entendés? Claro, no, y Es no te ves material. extenuado como cuando en el programa de televisión de Argentina 30 horas de edición, ¿no? Con Material el para de hacer. Argentina no tenía tiempo a aburrirme, pero no tenía tiempo para nada, no tenía tiempo ni para respirar, ¿entendés? O sea, yo en ese momento jugaba al rugby y llegaba el sábado del día del partido y era una piltrafa, no existía, estaba muerto, porque había laburado fácil 12, 14 horas por día, había entrenado muy poco, o sea, había entrenado, pero no rendía, No lo ¿entendés? necesario, No, sí. no lo podía hacer rendir, pero bueno, mi tiempo estaba, el foco estaba en otra cosa. Y Nano y aquí ya, y trabajando con tu primo y siendo un segundo editor, y entonces descubrís el mundo de los comerciales. ¿Cuánto es, por ejemplo, para compararlo con tu otro trabajo, ¿no? La cantidad de horas que te entregan de material de un comercial y en cuánto queda, porque también eso la gente, yo no sé si lo sabe, pero uno Claro. se pasa día entero o días enteros de grabación y lo que sale al Sí. aire, ¿cuánto es? Sí, no, el comercial tradicional, el formato de acá es 30 segundos. O sea, podés llegar a tener un comercial de un minuto, pero es muy largo, o sea, un minuto. Hoy por hoy la gente no está dispuesta a ver algo de un minuto, sobre todo un comercial. Por ahí si es algo que te entretiene, que no sea un comercial, sí ves algo más. Sí, Algo que sea algo genial o súper divertido, o sí. una historia enmascarada como comercial, ¿no? Algo que no sea tan, que te quieran vender algo. Claro, pero ¿y cuántas horas 30 te entregan? segundos, para hacer 30 segundos metes, no sé, pueden llegar a ser 6 horas, 10 horas, depende del proyecto, ¿no? Pero ponerle un rango así, 6 horas, 10 horas alguno, o sea, un montón de material. ¿Cómo elegís, cómo haces la elección de las mejores tomas de los comerciales? ¿10 horas que te entregan de material? ¿O cuántas dijiste? Sí, 6 o 10 horas, ponerle más o menos. De 6 a 10 horas que te entregan de material. ¿Cuánto tiempo te toma elegir las mejores secuencias? Y te lleva un rato. Lo que sí tienen los comerciales, en cierta forma a favor, es como que vienen muy digitados desde el comienzo, desde que escriben la idea hasta el final.
ya está todo como muy puesto en papel. Entonces, Guión. sí, hay un guión específico, no es que vos vas a agarrar el comercial y vas a hacer cualquier otra cosa de lo que está planteado. Esto está escrito, está filmado de una forma, ¿entendés? Es muy difícil salirse de ese cuadradito que desde que se escribe, que se filma, se llega al material y como cada vez que el cuadradito sigue siendo el mismo, pero se va refinando, refinando hasta que queda lo que ellos querían, ¿entendés? Claro, hay muy poco margen de error entonces. Muy poco margen de juego por ahí, ¿entendés? Claro. O sea, el juego está en la finura, digamos. La creatividad ya viene de mucho antes. Entonces, vos como editor te tenés que subir a ese tren e ir ayudando con tu técnica todo lo que puedas para mejorar ese material. Desde la elección que vos puedes proponer, pero después obviamente te tenés que adaptar. No es tu comercial, sino el del cliente. ¿No? O sea, ni Sí. siquiera es el comercial del director, porque el Claro. director es otra pieza más, por lo menos acá en Estados Unidos, es Sí. una pieza más para llegar al punto final, ¿entendés? Eso Sí, pero otra herramienta, ese es el director. quien tiene el martillo, quien lo baja y quien decide todo al final del día es el cliente, que es el que está pagando la producción y haciéndola para vender su producto, y está muy bien que así sea de alguna manera. Exacto. Es muy lindo trabajar con marcas que confían en los profesionales también que eligen para darles un margencito, ¿no?, de creatividad, ¿no? Totalmente. ¿Te pasa a vos que cuando se hacen los comerciales, esperás en tu productor el material o sos de esos editores, o depende del producto y el cliente, que vas al set de grabación y ya empezás como a preeditar mientras las escenas se graban? Personalmente yo prefiero no ir al set, porque me parece que ir al set te mancha de cosas que vos no necesitas, pero no necesitas saber un montón de problemas que hay en el set, que cuando estás en el set te enterás y ves. Pienso que yo prefiero tener la cabeza completamente en blanco y recibir el material sin que me digan, esta toma, ponela porque me costó un huevo hacerla, ¿entendés? Entonces, esas preconcepciones que vienen del set no siempre se ven en el material cuando vos lo recibís. Entonces, si vos estás en el set ya conoces un montón de cosas que te puede jugar a favor o en contra, pero personalmente yo prefiero no ir al set. Además de que no soy un bicho de set. No me gusta el set, no me gusta ir a film. O sea, el detrás de cámara en una filmación es largo, es tedioso, son muchas horas. Yo prefiero hacer largo y tedioso muchas horas acá. En tu estudio, en tu Cuatro lugar. paredes, con mi cabeza y con la computadora. Y trabajo mucho mejor, ¿entendés? Me concentro mucho mejor y no necesito 100 personas dando vueltas, ni viendo, ni preguntando. Nada, no necesito nada de eso personalmente. Entonces, Qué hermosa la diferencia, porque digo, a mí me pasa que hasta cuando hago mis prácticas de yoga, de meditación, que uno se imagina el lugar donde más feliz es, yo me imagino en un set de grabación, que claro, es el terror de Nano, y yo amo, y soy plena, y no tengo hambre, no tengo frío, no tengo sueño, no me molesta nada, es como mi lugar de plenitud, las 6 millones de horas que uno está en un set, lo que decías, ¿no? Y todo lo que describís, vos como tu pesadilla, es mi sueño más lindo, mi lugar de plenitud, ¿no? Como es uno donde encuentra su lugar y donde no está, ¿no? Y sin embargo, a mí me pasa al contrario que a vos, cuando tengo que editar todos estos materiales, es como que no, editar, es como mi talón de Aquiles. Cuando trabajaba como actor me encantaba ir al set, no tengo ningún drama. Si voy a trabajar de actor, voy al set, estoy las 18 horas ahí, si tengo que esperar 17 de las 18, espero 17 de las 18 y la paso bárbaro. Ahora, como editor, yo prefiero que me den el material, hablemos sobre el material, díganme todo lo que quieran, explíquenme todo lo que se les ocurra, o todo lo que me quieran explicar sobre lo que se filmó, los problemas que tuvieron. Me pueden decir todo, me dan el guión. Incluso cuando se filman los comerciales acá, te dan lo que se llaman script notes, que hay una persona en el set anotando, ok, cada toma que se filmó, cómo se filmó, qué lente se usó,
si le gustó al director, no le gustó al director, si le gustó a la agencia, no le gustó a la agencia, si tiene sonido, no tiene sonido, si tiene errores, si se cortó, por qué se cortó. O sea, es como una persona que Mapa. traquea todo lo que pasa con el material, que es buenísimo para cualquier problema que tenés, puedes remitirte a ese documento. Es como tu mosca virtual en el set. Sí, total. O sea, es una muy buena referencia para cualquier problema que tengas. Que yo la uso, pero no la uso mucho. La uso si la necesito. Generalmente me gusta sentarme, ver todo el material, clasificarlo todo. Solo lo que uso esa guía es para asegurarme de que tengo todo el material, ¿entendés? Que no me esté faltando nada de lo que se filmó, por las dudas. Porque por ahí vos, si no tenés eso, recibís el material y no sabés que te está faltando una hora de video. Ponele. O sea que lo Una hora primero que de haces es chequear y ver todo. No hay tomas todo. que digas, no, esto no lo voy a ver porque no va o no. Todo y lo clasificás todo. Lo vas poniendo en carpetitas y por escena, por nombre de escena, si es que usaron la claqueta y tiene nombre con escena y todo clasificado. Entonces vos después podés encontrar todo lo que tenés que encontrar, ¿entendés? Entonces eso es lo primero que haces. Y de esa manera te ves todo el material, ya lo vas viendo. Y después lo que haces es volver a ver todo el material y ir agarrando este pedazo. Las secuencias. Y te haces Sí, un select, como lo que le llamamos nosotros, que es como un timeline donde tiras todos los selects, todo lo que a vos te parece que te gusta o que te sirve. Que va a contar la historia. Sí. Entonces, si ves una escena, ¿no? Y hay 3 tomas que te gustan, pum, metes las 3 tomas ahí, de la misma, ¿no? Las metes ahí. Pasás a la siguiente toma y así, vas recopilando todo. Entonces, después en un timeline tenés todo lo que para vos crees que es lo mejor, digamos. Y desde ahí empezás a editar el comercial. Y vas limpiando. ¿Y cómo es ese momento donde tenés que seleccionar y decir, yo tengo un fotógrafo amigo que me pasa también con las fotos, como con los videos, ¿no? Es difícil para mí hacer la selección, ¿no? Uno, por ejemplo, voy a hacer mi headshot de actriz, ¿no? Y hay 10 fotos muy parecidas. A mí me gustan 8 de las 10. Claro. Porque me parece que están bien puras, limpias, Sí. que transmiten. Entonces yo le decía a este fotógrafo amigo, pero ¿cómo elegís? ¿Cómo decís esta sí, esta no, no? Y me decía, cuando te hable la foto, es esa la foto con la que te tenés que quedar. Si Claro. la foto no te habla, me lo explicaba en inglés, estoy tratando de traducir lo que me acuerdo que me decía. Si la foto no te habla, no es la foto. Entonces trato de emplear ese sistema, me cuesta horrores esto de la selección de material. Vos con tantos años que llevas haciéndolo, cada vez afilás más ese sentido, esa sensación, y ya entre 3 tomas, ¿cuánto tiempo te toma decir? Entre 3 buenas selecciones, suponte. Y hay mucho de eso. Empezás a mirar otras cosas, además de tu sensación. O sea, yo también me guío mucho por mi sensación. ¿Qué sensación tengo cuando estoy haciendo el trabajo? Si no hay una sensación física, hasta física te digo, que decís, hay algo que no me está cerrando, tenés que escuchar eso también, ¿entendés? Como que decís, esto no está bien, hay algo que no está bien, y cambiás. Y vas probando hasta que, porque la edición, o sea, la foto, como decías vos, en el caso de la foto es un elemento estático que está ahí, punto. Lo podés ver entero y podés decir, ok, no me gusta en esta, que atrás hay algo que me distrae, entonces sin entrar en el mundo del Photoshop en el que podés borrar y solucionar todo, decís, esta otra, justo ese pajarito que había pasado por ahí no está, y la expresión es la misma, y el feeling es el mismo, me parece que está funcionando mejor. Okay. La imagen en movimiento o sea, una foto es un frame. Claro. El video tiene 24 frames por segundo, ¿entendés? Entonces son 24 fotos para generar la idea de movimiento. O 30 según... Vamos a entrar en un mundo muy técnico, no voy a profundizar. Pero, entonces, hay muchas más variantes en la imagen en movimiento que vos tenés que evaluar. Entonces tenés que estar como muy concentrado y no solo viendo la actuación, qué te evoca la actuación, qué está pasando atrás de cámara, qué se ve afuera de cámara, que no haya ningún problema técnico, que esté en foco, un montón de cosas tenés que evaluar. Pero, como decís vos, con el tiempo ya ni lo estás pensando, ya sabés que esta no funciona, ¿entendés? O para vos.
para vos esta no funciona. Ya ahí hay un tema de, por ahí para vos esta no funciona y para mí funciona perfecto. De criterio. Y eso no está ni bien ni mal, No, ¿entendés? Ya es opinión, es una opinión, es como, eso es lo que es el arte también, que es subjetivo. que a vos te encanta eso y bueno, y a mí no, y bueno, y son dos puntos de vista diferentes. Y a uno como artista le pasa mucho que el manager siempre elige la foto que a uno no le gusta. Claro. Siempre pasa, pero ¿por qué esa foto de todas estas que hay? ¿No? Esto de la selección, ¿no? Y de cómo compaginar lo que pasó en el set y esto. Y te ha pasado, yo sé que en películas pasa con los editores que a veces el editor pide que se vuelva a grabar una escena, o como este pedacito me falta para contar mejor la historia. ¿Te ha pasado de pedir que se vuelva a hacer, o hay esas posibilidades en comercial o no existen? Es muy difícil que hagan un reshoot en un comercial, porque en general recibís el material y tenés que resolver con esto. Para que hagan un reshoot tiene que haber un problema muy grave. Onda, no funciona de ninguna manera, porque un día de reshoot acá en Los Ángeles, para que te des una idea, es una fortuna de dinero. En cualquier lado, pero acá es una fortuna. Entonces, en general, además, la gente con la que uno trabaja, los directores en general, son gente que tiene mucha experiencia, entonces es raro que se les escape algo tan grande como para hacer un reshoot. Pero podría pasar, o sea, miles de veces por ahí puedes decir, mira, sí, nos favorecería tener tal o cual plano, pero ya está, ya no lo puedes hacer. ¿Sí te pasa de trabajar con los mismos directores y de poderles dar alguna nota para la próxima vez o cosas así, o nunca lo has hecho directamente en nuestro estilo? Y hay de todo, o sea, en general son muy pocos los directores con los que trabajás directamente. Uno trabaja más con la agencia de publicidad que con el director en sí. En general acá los directores filman y pum, pasan al próximo proyecto y ya es, o sea, a lo sumo te mandan un corte que ellos creen que les gusta, ¿no? Su punto de vista sería, y bueno, vos usás podés usar elementos del corte que te sugiere el director. Alguna vez me ha tocado editar con el director, y entonces es un intercambio permanente de esto funciona, esto no, fíjate, y vas probando cosas. Como editor vos estás para sumar, o sea, la pieza no es tuya, salvo que sea tu guión y lo hayas filmado vos, la pieza es de otra persona. Entonces, tenés que tener la mente abierta a trabajar con otra gente. ¿Entendés? Si no estás dispuesto a trabajar con otra gente y que si tu punto de vista es solo tu punto de vista y no podés ceder, vas a tener problemas. O sea, no, va a ser muy difícil que la gente quiera trabajar con vos. ¿Entendés? Sí, te enfocás en que sos un eslabón esencial, pero a lo tuyo, y no a invadir el trabajo de otros profesionales. Mayormente editas solo, te gusta trabajar con equipo, tenés un editor de soporte, o es todo con la agencia, o solo la agencia te da notas y lo haces todo solo. ¿Cómo es que te gusta? ¿Cuál es tu sistema? A mí me gusta trabajar solo, pero también trabajo mucho con mi primo. Con mi primo Voltron, que es editor, que es del que hablamos antes. Tenemos como mismo feeling en el formato de edición y en un montón de cosas y en nuestro punto de vista. Dentro de eso también podemos disentir en qué nos parece que está bien y qué está mal. Pero somos muy de trabajar a veces en tándem en los proyectos y por ahí él es la cara de un proyecto y después está ocupado con otra cosa y uno lo sigue, ¿entendés? Sin decir por ahí que lo está editando, ¿entendés? Entonces Claro. él pone la cara, o yo pongo la cara y después estoy ocupado con otro proyecto y él me lo sigue y nos intercambiamos los proyectos de esa manera. Claro, tiene como su equipo de a dos de soporte, Sí. y como tienen un mismo criterio, una línea muy parecida, lo pueden hacer sin que se note en el proyecto final que otra persona es que lo tomó. Total. Nanito, ¿y Pero cuál? me gusta trabajar en tándem, así, o solo también. O sea, soy como muy ermitaño en cierta forma. No tengo ningún problema. Yo puedo estar en la oficina solo 18 horas trabajando con mi mate y agua y algo, una cosita para comer y le das. Con todas esas cosas ricas que tienen ahí en True Love, yo me instalaría a vivir en esa cocina donde todas cosas ricas puramente hay.
Nanito, y cuando terminás, cuando decís, bueno, listo, este es el corte final, ¿cuánto tiempo lo revés? ¿Cuánto tiempo lo seguís corrigiendo la sutileza, los detallitos? ¿Eso qué parte te toma de tu tiempo? Cuando ya están todos los cortes, los mayores. Y para entregar y decir, listo, ya terminé con esto y lo dejo de corregir. Sin incluir el proceso que uno hace después con la agencia o que la agencia hace con su cliente, solo mi parte, depende mucho del proyecto, pero yo cuando hago un corte y me gusta, no me repregunto mucho las cosas, ¿entendés? O sea, cuando hago algo y siento que está funcionando, lo dejo así, ¿entendés? No empiezo a buscar a ver y por qué, no, ya está, me está funcionando, porque tengo el feeling de que me está dando buen feeling esto, entonces para mí está fluyendo, mientras eso esté funcionando en mi cabeza, una vez que lo termino, lo reveo un par de veces solo para asegurarme de que está funcionando. A lo sumo lo puedo llamar a mi primo y decirle, míralo a ver qué te parece, ¿no? Para ver si hay algo que yo no... Hay veces que uno está trabajando y está tan metido en el material que se le pasan cosas, ¿entendés? Detalles, Sí. detalles bobos por ahí, ¿entendés? Entonces lo ve otra persona y dice, che, ojo, mirá que ahí atrás se ve en el reflejo, no sé, se ve el director de fotografía en el reflejo que, mirá, sí, ok, bueno, cambio la toma, pongo otra y solucionas el problema. Pero cuando yo cierro el corte, cuando apenas lo termino de editar y me fue dando buen feeling durante todo el proceso, lo termino, lo veo 2-3 veces y para mí ya está. Después puedo pensar en a ver qué otra opción puedo armar de esta historia, porque las historias se arman no de una sola forma, entonces, ok, y ahí arranco como de cero, en cierta manera, usando ese mismo corte por ahí, lo empiezo a cambiar entero para dar otra opción, si es necesario, según con qué cliente trabajás, qué te piden. Yo generalmente hago mi corte y lo mando, che, mira, pum, este es mi corte, como lo ves, te gusta, y después ahí ya empieza todo otro mundo, ¿no? Claro, yo lo he visto en comerciales que he hecho, he visto 2 o 3 cortes distintos y uno de, ay, este es el más lindo, y uno tiene como, ¿no? Distintos feeling y capaz no es el que ha elegido la agencia o el cliente y el que finalmente ha salido al aire, pero me ha pasado eso también y me parece bonito porque, y además eso que decís, son 3 comerciales distintos con las mismas imágenes. Totalmente distintos. Bueno, entonces confías principalmente en tu intuición, sos muy seguro a la hora de tomar las decisiones y tomas igualmente un poco de feedback. Esos serían como los consejos de tu tipo de edición, de tu perspectiva, desde cómo lo haces vos. Narito, me encantó que conversemos de esto, de cómo es el mundo de los comerciales y ser editor de comerciales. Vamos a ahondar más en otros temas, esto y muchos otros temas, cómo es la relación de un editor con la agencia, ¿no? Con esto que decías, vamos a entrar en otras materias, en otras conversaciones. Nos pueden dejar aquí abajo cualquier otro tema que quieran que conversamos con Nano, que se nos haya escapado de este o de cualquier otro tema de edición. Y él vive aquí en Los Ángeles y lo tenemos, vamos a dejar todas sus redes sociales y las de su productora aquí abajo en la cajita de descripción. Gracias, Nanito, por acompañarnos, por dejarnos llevar un poco de luz al detrás de escena, que es mi objetivo, darles luz, cámara y acción también a ustedes, que tanto hacen que nosotros los que estamos adelante nos luzcamos. Así que gracias infinitas. Gracias a vos, Romy, un placer que alguien te haga una pregunta sobre postproducción. Generalmente pasa desapercibido este trabajo y muchos de los que están detrás de cámara le debe pasar lo mismo, así que nada, súper entretenido, cuando quieras hacemos otro. Te mando un saludo a todos, a mi mamá le mando un saludo. Que volví a la pantalla, volví al delante de cámara, te vamos a tener sin duda mucho más adelante de cámara. Te quiero, Nanito, gracias de nuevo. Beso enorme. Chao, saludos.